Nuestro objetivo es compartir los esfuerzos que hacemos, las visiones que tenemos en esta lucha por hacer realidad el derecho humano que tenemos las mujeres de vivir libres de violencia. Como les decía al inicio, vamos a tener un panel con 3 personas que hemos invitado. Luz Marina Torres, activista, feminista, defensora de los derechos humanos, coordinadora actualmente del colectivo 8 de marzo y ex vocera nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. Le pedimos que pase adelante. Alejandro Aguilar, jurista, constitucionalista y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Americana, UAM. Azalia Solís, también jurista del Centro de Derechos Constitucionales, activista, feminista, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres. Como les decía al inicio, vamos a dar un tiempo máximo de 20 minutos a Luz Marina, a Alejandro, a Azalia, para que nos expresen, compartan sus puntos de vista, sus planteamientos, sus argumentos, sus señalamientos con relación a cómo se materializa el derecho que tenemos a vivir libres de violencia. Luego vamos a abrir un espacio de preguntas para que podamos realizar efectivamente el intercambio. Buenos días, Luz Marina. Buenos días, Alejandro. Azalia anda por ahí. Y vamos a iniciar entonces la mañana con Luz Marina Torres. Buenos días, gracias por invitarme a hacer mi planteamiento sobre el contexto actual en la que nos encontramos con respecto a la ley 779. Voy a comenzar. Partimos que las feministas colocamos el tema de la violencia de género en el debate público desde hace 30 años, desde una visión integral y con diferentes enfoques. La libertad y la autodeterminación de las mujeres le confiere el derecho a vivir una vida libre de violencia. Voy a citar a la compañera conocida de muchas de nosotras, Norma Vázquez. La violencia es un problema de los hombres que padecen las mujeres. Son ellos quienes controlan y deciden agredir. Es verdad que la masculinidad hemogénica tiene fuertes componentes de violencia, pero así como hay miles de mujeres que transgreden los mandatos tradicionales de la feminidad y no aceptan la sumisión, hay hombres, aunque sean grupos minoritarios, que rechazan esta violencia otorgada. Así que quienes agreden es porque pueden y porque así lo deciden, aunque posteriormente usen los argumentos que las mujeres les provocamos. Desafortunadamente, los hombres que agreden a las mujeres están en mayoría, desde todo punto de vista, y no en minoría. En la Constitución Política, en el artículo 27, dice que todas las personas somos iguales ante la ley y que tienen derecho a igual protección y a la no discriminación. Voy a dar a conocer los argumentos jurídicos y políticos y de todo el andar del movimiento de mujeres, por qué la ley 779 es legítima y a qué se basa. En 1980, la Organización Mundial por la Salud
fue el primer organismo internacional preocupado por recabar información de incidencia del problema y su impacto en las mujeres. En 1990, la Organización de las Naciones Unidas reconoce el impacto social de la violencia de género, elaborando recomendaciones y directrices para que los Estados miembros diseñaran políticas y mecanismos de atención al problema. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y definiendo como todo acto de violencia basada en su género. En 1993, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena declara que la violencia de género y todas las formas de acoso y explotación sexual, incluso los que son resultado de prejuicios culturales, son incompatibles con la dignidad de la persona y deben ser eliminados a través de medidas legales y de acciones nacionales e internacionales. En 1994, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, también habla de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En 1999 declaran el 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La aprobación de la Ley Integral 779 y de reforma a la Ley 641 representa un desafío para el Estado de Nicaragua, ya que su aplicación depende en gran medida de la capacidad de los funcionarios públicos, operadores de justicia, asignación de presupuestos de fondos adecuados para el fortalecimiento institucional y técnico de las entidades gubernamentales para su efectiva aplicación. Es una ley enormemente necesaria, lo hemos dicho siempre, es producto de muchos años del trabajo de los movimientos de mujeres y de 3 décadas de trabajo de todas las organizaciones. La igualdad es un derecho humano y por lo tanto una obligación legal al que el Estado no se puede despojar. La doctora Alda Facio dice: hablar de la igualdad hoy da miedo. Se teme más sus efectos perversos que sus beneficios. ¿Significa algo la libertad para todo cuando no hay igualdad? El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres requiere de cada Estado implemente acciones específicas y concretas para eliminar la discriminación real contra las mujeres para que puedan disfrutar de sus derechos humanos. La violencia restringe, la violencia restringe la libertad, hace hostil el espacio público y debilita la ciudadanía de las mujeres. La violencia altera los ámbitos y afecta la vida social en el trabajo, en la familia. Y por esta razón deteriora el desarrollo y la calidad de vida de las mujeres. El poco interés
del gobierno y sus instituciones no les permite visibilizar el problema de la violencia, con la crueldad y tortura de las que han sido víctimas 505 mujeres y 13 niñas en los últimos 6 años. Tampoco en la responsabilidad que debe asumir el Estado de Nicaragua frente a la prevención, protección, medida, investigación y sanción de los que perpetúan con hechos machistas y misógenos la violencia, las violaciones y los femicidios. Los hombres se arrogan el derecho de causar daño a la vida de las niñas y de las mujeres. Y con firmeza y con pruebas lo decimos. El informe del PNUD que dio en el año 2010 afirma que el 27.5% de los embarazos fueron en niñas de 10 a 19 años. Y seguidamente un informe de la Policía Nacional dice que 1.453 niñas entre 9 y 14 años fueron violadas y embarazadas. El Estado es responsable que se promueva la normalización de las violaciones, el embarazo y la maternidad forzada, despreciando los preceptos constitucionales de libertad y respeto a la integridad de las mujeres. Es admisible la impunidad de quienes violan la Constitución, leyes, convenciones y tratados internacionales. El inadecuado tratamiento del Estado a la violencia contra las mujeres minimiza las situaciones sufridas por la víctima, la falta de acceso a la justicia, la no aplicación de las medidas de prevención de la violencia, la inexistencia de albergues estatales, el incremento, la violencia ha incrementado y ha incrementado la hazaña en relación a los femicidios. Según estadísticas oficiales, en el año 2012, 114.749 denuncias por violencia están en las estadísticas oficiales, de las cuales nada más 18.154 pasaron a proceso de judicialización. 96.000 denuncias no lograron llegar a esos procesos, regresaron a sus casas y estamos completamente seguras que están corriendo muchos riesgos. Los mecanismos que sustentan la impunidad son múltiples: ineficiencia del Estado, credibilidad en el sistema, influencias partidarias y religiosas. Los recursos por inconstitucionalidad de la Ley 779 carecen de argumento jurídico inclusive. Y en esencia, lo que no están de acuerdo es con la ley en su contenido, en todo su contenido, porque su misoginia es brutal, que no les permite visualizar el problema de la violencia. Por ello están urgidos en responder a los recursos por inconstitucionalidad. No es casual, están coludidos tanto los individuos de los que interpusieron los recursos como los magistrados y otras personas. Sin embargo, 6 años tenemos los movimientos de mujeres de haber interpuesto los recursos por inconstitucionalidad por la penalización del aborto terapéutico. Y se han denunciado y nunca hemos tenido respuesta y aún sin embargo violándose procedimientos establecidos en las leyes. Qué casualidad que nos piden en esta vez que marchemos, que nos pronunciemos y que respondamos, que hagamos algo
Esos son algunos planteamientos de algunos funcionarios públicos a las organizaciones de mujeres. Este no fue el mismo tratamiento que le dieron a los recursos por inconstitucionalidad del aborto. Todo lo contrario, como si fuera poco, se penaliza el aborto en el Código Penal, se penaliza el aborto en la Ley 779 y para colmo en el Código de la Familia. Remachado, por si las moscas, ¿no? En un Código de la Familia mismo que atenta contra las familias nicaragüenses, contra las lesbianas, contra los homosexuales. Muchas gracias. Gracias, Luz Marina. Azalia Solís, también jurista, feminista del Movimiento Autónomo de Mujeres. Buenos días, estimadas compañeras. Voy a leer un párrafo de la doctora Elena Larrauri, que es catedrática de Derecho Penal y Criminológico en una universidad de Barcelona. Dice lo siguiente: lo peor que sucede cuando se recurre al derecho penal es que el mensaje simbólico es equívoco. El problema real parece solucionado con la simple promulgación de una ley, algo que no es excesivamente costoso. Pero cada proceso de notoria publicidad en el cual se afirma la inocencia del acusado refuerza la imagen de la mujer mentirosa y del pobre hombre acusado. En un sentido simbólico, cada proceso de violación no condenado es una victoria de los valores falocéntricos. Es decir, yo creo que de cierta manera deberíamos saludar que hayan interpuesto ese recurso, porque nos está dando la oportunidad de debatir y de afinar los argumentos, porque creo que creíamos que ya la teníamos ganada, ¿verdad? O sea, ya teníamos la ley y andábamos nosotras ahí con la ley felices y contentas como el jibarito. Entonces, yo creo que no hay que verlo, en primer lugar, como un problema, al contrario, sino como una oportunidad que nos permite afinar estos argumentos. Y por el otro lado, yo creo que deberíamos no confrontar el hecho de que alguien haya interpuesto los recursos, al contrario, saludar que se use la ley y demandar que por lo tanto se responda de acuerdo a lo que dice la ley. Me explico. Es decir, todas las personas tenemos derecho de recurrir por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia frente a normas que nos consideramos que no satisfacen la constitucionalidad de las normas. Entonces, eso nos debería servir para reforzar el derecho que nosotras hemos tenido de interponer los recursos contra la penalización del aborto y demandar en consecuencia que no hemos tenido respuesta. Es decir, reforzar nuestro derecho me parece que es importante. También me parece que es importante en esto de afinar los derechos, porque quiere decir que la ley sirve. Si ha despertado tanta molestia, quiere decir que la ley sirve. Si ha despertado una reacción tan virulenta, que además usa argumentos falsos, bueno, quiere decir que de algo sirve la ley. Porque de repente tenemos la sensación de que la norma no es importante y entonces hay alguna argumentación en la cual he estado involucrada en las últimas semanas que dice la excesiva legislación causa frustración y eso está demostrado y me lo sacan así, ¿verdad? Como gran cosa por grandes académicos. Entonces yo digo, bueno, yo lo que sé es que está demostrado, porque me consta en las capacitaciones jurídicas a las mujeres, que las mujeres celebran cuando existe una norma que refuerza y garantiza su derecho a ser persona. Porque al fin de cuentas, lo que se está cuestionando
es el derecho de las mujeres a ser personas. Porque estamos acostumbradas a ver de que las mujeres realmente no son personas. ¿Verdad? Seguramente van a decir, alguna gente va a decir que eso es falso. Bueno, yo les puedo decir que no es falso. Cuando hablamos de que todas las personas somos iguales, esa es retórica. Nosotras sabemos que no es cierto eso. Que no es cierto en absoluto de que todas las personas somos iguales. ¿Por qué? Porque tenemos interiorizado que las mujeres es subordinada y que la mujer está obligada a aguantar el maltrato. Ese es el punto central. Y entonces hemos leído 4 recursos por inconstitucionalidad que cuestionan 2 principios: el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Esos son los 2 principios constitucionales que están cuestionados y que dicen que como esos principios no se cumplen en la ley es inconstitucional. Falso. En Nicaragua tenemos una igualdad formal y una igualdad real. O sea, el Estado está obligado no solamente a garantizar el principio de igualdad de oportunidades, que de cierta manera es la salida, sino que también está obligado a garantizar la igualdad por resultado, que es la meta. Y entonces, ¿en qué problemas tenemos para la igualdad de oportunidades o para la igualdad de resultados? La violencia. ¿Qué problemas tenemos para la igualdad de oportunidades o de resultados? La discriminación. Entonces, el Estado, para lograr conseguir la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados, está obligado a crear leyes, y no solamente crear leyes, sino también crear políticas y mecanismos que impidan la igualdad de hecho que hay en la sociedad nicaragüense. Y la igualdad de hecho de la sociedad nicaragüense con respecto a las mujeres se manifiesta en lo económico, en lo social, en lo político, y tiene como obstáculo principal la violencia. Entonces, esta ley, por lo tanto, es una ley que es un instrumento que está en el camino de lograr o de buscar que de impedir los obstáculos que de hecho normalizan la desigualdad. Es una ley insuficiente, absolutamente insuficiente, porque aunque es una ley especial, deja por fuera una serie de cosas que debería haber normado. Por ejemplo, dice la CEDAW que hay que eliminar los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque los estereotipos de género refuerzan la discriminación y por lo tanto refuerzan la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces debería de haber habido, lo dicen ahí sí de manera muy general, algo más específico que es dirigido al tema de la educación, porque si nosotras agarramos así al bolsazo, sin que nos den los libros con los cuales estudian los niños de primero, las niñas de cuarto, de segundo, de tercer grado, nos vamos a encontrar que ahí se refuerzan los roles de género. Y cuando se refuerzan los roles de género, se refuerzan los estereotipos de género. Y los instrumentos de derechos humanos, específicamente el tema de la CEDAW, establecen que es necesario que los estados eliminen dentro de sus políticas, dentro de las dimensiones en las cuales tiene su responsabilidad el Estado, los estereotipos de género. Yo creo que esta ley responde en términos constitucionales, les decía, al principio de igualdad, pero también responde al otro principio que está siendo cuestionado, que es el de la seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir la seguridad jurídica? Quiere decir que no te sorprendan con posterioridad con una norma que no existía al momento de que se comete un hecho, ¿verdad? O sea, seguridad jurídica es que el día de hoy te apliquen algo que no existe y que te lo inventen mañana y que mañana salga la norma y que diga, es que ayer cometiste esto que dice aquí en esta ley, ¿verdad? O sea, la seguridad jurídica es que existan las normas
previo a el hecho que se va a analizar y que se va a decidir. Entonces, la ley está aquí, la ley dice cada una de las normas y entonces cada quien sabe, ¿verdad?, que no puede matar, sabe que no puede abusar de los dineros de las mujeres, ¿verdad? No lo está diciendo después del abuso, lo está diciendo antes del abuso, ¿verdad? Entonces, eso es el tema de la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que hay por el otro lado detrás de este asunto? Que ha habido en la teoría jurídica una tendencia a que el derecho regule relaciones que están dentro del espacio público y no relaciones que están dentro del espacio privado. Nosotros sabemos lo que nos ha costado que aparezca en el artículo, en la Constitución Política, y que fue a partir de la reforma de 1995, que cuando en un hogar se está cometiendo un delito, ¿verdad?, no vale alegar la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se consideraba que lo que está en el espacio privado, pues, es un asunto privado. Entonces, ¿qué son estas tensiones que provocan esta ley? Las tensiones que provoca esta ley es que está regulando relaciones privadas que en realidad no son privadas, pero que se han considerado relaciones privadas y que por lo tanto nadie debe inmiscuirse. Entonces, esa es, al final de cuentas, la gran tensión. ¿Y por qué se provoca esta tensión? Bueno, porque el espacio privado es falso, es un eufemismo, que será el espacio de las mujeres. No, el espacio privado es el espacio donde los hombres someten a las mujeres, ¿verdad? Y naturalizan y normalizan el sometimiento de las mujeres en el espacio público. Y entonces esta ley, que se llama Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, entonces viene a decirte, no, la mujer es un ser humano, en tanto la mujer es un ser humano que de repente no lo consideramos así, entonces igualmente tiene derecho a su integridad personal, tiene derecho a que no se le torture, tiene derecho a la independencia, tiene derecho a la igualdad, ¿verdad? Y se llama violencia contra la mujer, Ley Integral de Violencia contra la Mujer, por dos cosas, una de hecho y una de derecho. De hecho es, bueno, ya la Luz Marina lo decía, la enorme cantidad de hechos de violencia que se cometen en contra de las mujeres, ¿verdad? No nos los inventamos, lamentablemente es una realidad. Y la cuestión de derecho es porque está en correspondencia con lo que dice la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Anteriormente existía el eufemismo de plantear violencia intrafamiliar, y entonces ahí en ese asunto todas las personas son responsables. Yo creo que correctamente no se ha omitido la violencia intrafamiliar, todavía existe, se mantuvo en el Código Penal la violencia intrafamiliar. También estaba el eufemismo de violencia doméstica, ¿verdad? Y entonces pensar de que solamente en el espacio de la casa se producía esa relación de subordinación y desigualdad respecto a hombres y mujeres. No se ha omitido en la legislación, en el Código Penal se mantiene la violencia doméstica, ¿verdad? Pero no se usa como eufemismo para negar la violencia contra la mujer, ¿verdad? O la otra de violencia de género, y entonces decían, bueno, género somos hombres y mujeres, y entonces, ¿verdad? Y ahí se olvidaba de por medio y quedaba invisibilizado la violencia que se vive lamentablemente todos los días, a toda hora, en todas partes, de la violencia contra la mujer. Entonces tiene la virtud, digamos, la ley de corresponder a esa realidad y de corresponder jurídicamente a los postulados, a la filosofía y a la normativa que derivada de la Convención Belén do Pará. En relación a lo de los estereotipos de género, eso es, creo, y creo que por ahí me toca ya ir terminando. En relación a los estereotipos de género, miren, creo que está de por medio
argumentar más profundamente sobre los estereotipos de género, porque nosotras, eso está mucho en el lenguaje de la feminista, del movimiento de mujeres y demás, y la verdad es que los estereotipos de género que están planteados en la CEDAW como un obstáculo para la igualdad, ya no, o sea, no es una cuestión que solamente sea nuestro, sino que es una ley, porque está metido dentro, está introducido, es parte de la CEDAW, pero no solamente es parte del marco legal, sino que ya también es parte del marco judicial, porque con la sentencia del campo algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que los estereotipos de género son un obstáculo a la justicia y que era la obligación de los estados de no solamente dar capacitaciones en el marco del aprendizaje, sino en el cambio de valoraciones a los judiciales, porque los estereotipos de género impiden que las mujeres tengan acceso a la justicia. Por ejemplo, en la Corte hace referencia a algunos de los argumentos que le daba la policía o la fiscalía a las personas, a las madres, a los familiares de las jóvenes desaparecidas que luego fueron encontradas que habían sido asesinadas. Cuando llegaban a denunciar la desaparición de las hijas, decían: no señora, no está desaparecida, seguro que anda de vaga. Mire, ella se lo buscó, señora, está desaparecida porque ella se lo buscó, porque una niña buena a esta hora debe estar en su casa. Es decir, las muchachas son violadas y son voladas, es decir, es un término mexicano, las muchachas son muy voladas y ellas se les avientan a los hombres. Y todas las niñas que se pierden es porque andan con el novio. Es decir, esa era la respuesta que daba policía cuando las madres llegaban a denunciar la desaparición. Entonces dice la Corte, ese tipo de respuesta es estereotipo. Y ese tipo de respuesta, al dar esa respuesta, ese tipo de respuesta lleva a un comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento? Que la policía no busca, ¿verdad? No inicia un proceso para encontrar a estas mujeres. Y entonces no la busca. ¿Y qué es lo que tiene como resultado? Que le da tiempo a quien la secuestró para que la pueda asesinar, y luego, bueno, aparecen, cuando ya empiezan a hacer las acciones de búsqueda, ya la mujer, la joven, la niña ha sido asesinada. Entonces, ese tipo de respuesta es una respuesta que al fin y al cabo puede llevar al asesinato de las mujeres, ¿verdad? Entonces, para concluir, porque esa pregunta me la han hecho varios periodistas el día de hoy, estas mínimas respuestas aparentemente no son mínimas. No existe ninguna acción en contra de las mujeres que violenta su integridad que sea mínima, porque sabemos que cualquier aruñazo o cualquier bolón, al final de cuentas, ha normalizado la relación violenta y finalmente, en muchos casos, ha tenido resultado de asesinato y pérdida de vida de las mujeres. Por lo tanto, yo quiero concluir con que es importante analizar en detalle los artículos, los principios y derechos constitucionales que están contenidos en esta ley y los principios, la filosofía, la concepción de derechos humanos que también está contenida en la ley, y decirles que en consecuencia me parece que desde el marco jurídico es bastante fácil rebatir los recursos por inconstitucionalidad que se han introducido en la ley, pero que es necesario, ¿verdad? Es muy necesario, sumamente importante, argumentar más para que la gente tenga los argumentos, ¿verdad? No enfrentarnos, yo no creo que no hay que enfrentarse con esos pastores en términos de personas, sino enfrentarse con argumentos para que lo que quede en claro es el argumento y no el enfrentamiento. Muchas gracias.